Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Voces Públicas, un diálogo de frente. El día de hoy estamos en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y lo quisimos hacer aquí porque el programa de hoy tiene un tinte histórico y un tinte de identidad muy importante. Bueno, la canción que estamos escuchando va relacionada con el tema que vamos a ver el día de hoy. La canción se llama Vieja Ciudad de Hierro de Rodrigo González, te la recomendamos, es buenísima, además para este domingo nos ayuda mucho a relajarnos y a tener un domingo para recargarnos de energía y empezar bien la semana. Bueno, el día de hoy nos acompaña un compañero, amigo personal. Él es José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, él fue diputado federal por el Distrito 12 en la 60 legislatura, fue promotor de la reforma constitucional a los artículos 4 y 73 que consagran como parte integrante a los derechos humanos de las garantías individuales, además el derecho de acceso a la cultura, el respeto a la diversidad cultural y la libertad creativa. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2014 por parte del Club de Periodistas de la Ciudad de México en el mes de marzo de 2017 en la categoría de Reportaje Cultural de Prensa Escrita. También recibió el Premio Nacional de Comunicación José Page de 2016 por parte de la Fundación del mismo nombre en el mes de octubre de 2016 en la categoría de Crónica de la Ciudad de México. Ello por su columna de F por Siempre, la cual se publica en el semanario Siempre. Recibe el Premio Nacional de Periodismo en 2016 por parte del Club de Periodistas de la Ciudad de México en el mes de marzo de 2017 y es promotor de la Ley General de Cultura de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Él va a acompañarnos el día de hoy con el tema, uno de los temas importantes, que es la ciudad, el respaldo histórico y cómo dar los pasos hacia la modernidad. Muchas gracias y los esperamos. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Paulo. Gracias por acompañarnos aquí en este programa. Para nosotros nos llena de regocijo que estés el día de hoy dándonos unos minutos. Al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Gracias, Alfonso. Bueno, pues yo contigo tengo muchos temas de qué hablar, pues al final eres una persona con alto nivel cultural y eso te permite dominar varios temas. El hecho de que el día de hoy te invitemos, te convoquemos, es por un tema en específico, el tema de ciudad. Y voy a realizar algunas preguntas para que tú nos ayudes más a entender todo el referente histórico que tiene esta Ciudad de México. La primera pregunta, mira, nosotros sabemos que hay un debate importante entre quienes ven cuando se funda la ciudad como un hecho más bien cristiano o teológico, en donde hablan de una señal donde tenían que encontrar una águila devorando a una serpiente parada en un nopal, y que ahí en esa señal es donde debería de ubicarse la gran ciudad. Algunos investigadores señalan que esta posición es más bien una posición judía, donde se habla del asunto de la señal divina. Y hay quien dice, tipo de investigadores que nos hablan, de que la ciudad no necesariamente tenía que esperar una señal, sino que en el islote donde se construye la venían investigando por más de 200 años y ahí se dieron cuenta que reunía todos los niveles cósmicos y universales para poder edificar una gran ciudad. En el caso tuyo, Alfonso, ¿tú qué consideras es la versión de cómo se funda esta gran ciudad? A ver, no podemos nosotros soslayar el flacaelete, es que va a generar todo un cambio para poder legitimar la presencia de los aztecas en un islote, y en función a esa legitimación es por lo cual se busca esta cuestión de ser el pueblo del sol.
Y el pueblo del sol está íntimamente vinculado con Huitzilopochtli, cuyo símbolo es el águila, y la forma en cómo va a expresar el lugar en donde debe de desarrollarse esta cultura es precisamente en un nopal, que significa sacrificio, la cuna significa el corazón, las espinas, esta función que se hace al cuerpo. Y si tú te das cuenta, en efecto, Bernardino de Sahagún encuentra una serie de coincidencias que le parecen realmente asombrosas, a grado tal de que algunos frailes, no él que era un hombre mucho más versado, mucho más sereno, llegaron a pensar que Santiago Apóstol la habían dado por aquí y por eso es por lo que le tenían a los españoles en un momento dado. ¿Qué fue lo que ocurrió? La verdad del asunto es que hoy en día nosotros no podemos disasociar la fundación de dos ciudades gemelas. Es Tlatelolco y Tenochtitlan. Atépetl es dividido solamente por una lagunilla, por una pequeña laguna. Y entender así es cómo nos damos cuenta de que estamos ante la consolidación de un principio dual que ya Tlacaelitl traía sumamente asimilado. Es decir, no puede ser solamente una ciudad de la guerra, también tiene que tener su contraparte, y esa contraparte no era el comercio propiamente, sino el comercio entendido como una forma de divulgación de culturas y de recepción de nuevas culturas enriquecidas. Algo que a mí me ha maravillado siempre es la existencia del templo La Casa de Todos, en donde este pueblo, conforme va ampliando su hegemonía, va trayendo a las deidades y las va depositando en un espacio para rendirles culto sin distingo del origen de las mismas. Es decir, esa pluralidad, diríamos hoy en día, una laicidad entendida en un sentido cósmico muy relevante, se da solamente en estos dos ateliers. Te digo ya dos, porque todos los descubrimientos que se han venido haciendo en Tlatelolco han modificado sustantivamente la visión que se tenía de Tlatelolco como solamente un espacio del gran mercado. Claro. México Tenochtitlan también tenía grandes espacios de tianguis. Uno de ellos es todo lo que hoy conocemos como el barrio de San Juan Moyotla, en donde están los actuales mercados de San Juan, el de especialidades, el de frutas, legumbres, etc. Claro, es todo lo que nos habla, sin duda, nos permite entender el gran respaldo histórico que tiene esta ciudad. Y es muy común en nuestra, sobre todo en la academia, en las escuelas que nos hablan, es que deben de aprender la historia, deben de conocer la historia, pero como que no nos queda muy claro a la comunidad a qué se refiere con respaldo histórico. A mí me gustaría que tú nos abordaras este tema de qué respaldo histórico tiene esta ciudad y cómo influye en la comunidad o en la sociedad, o de qué manera puede esta historia ayudar que la ciudadanía entienda en dónde está viviendo, en dónde está realizando su vida. Yo creo que sería un punto. Es fundamental, o sea, el tiempo, el breve tiempo de cada ser humano impide que tú puedas acumular todos los conocimientos y las experiencias y saberes que pueda tener una ciudad como la de México, que está a punto de cumplir 700 años. Por ello, se ha buscado de que sean grandes hitos de la historia los que a través del sistema educativo se inculquen en los alumnos, pero eso está divorciado del imaginario popular.
Y yo creo que es el imaginario popular el que debe de generar las condiciones de la historicidad de la propia ciudad. Es decir, para todo el mundo es perfectamente entendible que México Tenochtitlan se funda en donde el águila posó en un islote y todo lo demás le parece como anexo. Sin embargo, a la gente de Azcapotzalco tiene presente, muy presente, lo que es la cultura que le corresponde. La gente del sur de la ciudad lo tiene de esa misma forma. Entonces es ahí en donde la educación debiese de abrirse a reconocer la existencia de esas otras experiencias como parte de una ciudad. Yo por eso me negaba y me sigo negando a que hayamos puesto a esta entidad federativa Ciudad de México. Yo les decía, es que aquí estamos nosotros sentando un precedente que ni los aztecas lograron hacer por respeto a la diversidad cultural de las civilizaciones y los pueblos originarios de la cuenca del Valle de México. Ellos respetaron todos esos lugares, Tlalpan, Iztapalapa, y nosotros, el Distrito Federal, que bien podríamos haberle denominado CEM Anáhuac o el Estado de Anáhuac, que tendría un sentido mucho más histórico de una forma u otra. No, hemos decidido que toda es la Ciudad de México, anulando con ello esa pluralidad tan rica que existe, que es la que nos podría fomentar el arraigo vecinal. Tú como capitalino, cuando te dicen Ciudad de México, piensas en el Zócalo, en la catedral, la basílica, Bellas Artes. Pero cuando ya te adentras, la gente de Gustavo Amadero, de donde tú vienes, tiene mucho arraigo de barrio, mucho orgullo de barrio. Entonces, eso hay que reconocerlo en la historia. ¿Y qué hecho histórico piensas que o marcó? Mira, o ha marcado a lo mejor la vida de la ciudad. Yo partiría no de esta forma como lo hacen ellos: fundación, caída de México Tenochtitlan, independencia, guerra de la Reforma, revolución y época moderna. Yo creo que hay hitos distintos que enriquecen. En la época de la colonia, a mí me parece fundamental ese periodo en donde tú tienes una Sigüenza y Góngora y una Sor Juana. Es decir, en donde los nacidos en México, de hijos de españoles, empiezan a prefigurar una cultura propia de la ciudad, una cultura propia del país. Luego tienes, sí, la guerra de independencia, la ciudad casi no le tocó. Se da en los alrededores. Entonces ya más bien me iría a la consumación de la independencia, en donde tienes un periodo que es fundamental, el de Iturbide, la caída de Iturbide, la elección de un constituyente, el decreto de la primera constitución, la de 1824. La parte correspondiente a la guerra de invasión de los Estados Unidos. En esta ciudad se vivió muy dramáticamente. Y hay un barrio que nunca fue pisado por el estadounidense. Se llama Tepito. Y eso solamente la gente de Tepito lo conoce. Muy poca gente de los alrededores sabe y tiene conocimiento de esa situación en particular. Pero sí, por ejemplo, hablamos de la batalla de Churubusco y nos parece como algo lejano. Chapultepec es algo muy cercano porque hay niños involucrados en el proceso, que son los cadetes del colegio militar. Juárez regresando para reinstaurar la República es mucho más relevante que el imperio. El imperio que nos legó, el Paseo de la Reforma, simple y llanamente entraste
Y de allí una historia muy romántica y muy almibarada que han hecho de Maximiliano y Carlota como víctimas de una conjura liberal en contra de quienes vinieron a imponer un imperio no deseado. La época de la revolución en la ciudad sí se vivió, pero de otra manera muy distinta. Pocos saben de la importancia que tuvo el Partido Comunista en la época de la revolución. Recuerden que se funda en la Ciudad de México, que comienza con sindicato de panaderos, que viene el sindicato de tranviarios, que hay aquí en la ciudad se gesta una huelga general importantísima en ese lapso periodo en que Carranza tiene que salir de la ciudad, entra Eulalio González, todo ese proceso con el doctor Agno, que uno piensa que era un pintor, no, pero era un guerrillero urbano de primera línea, era un promotor de la lucha social y laboral extraordinaria que logró, a través del apoyo que tuvo con música, vencer la inserción del 123 constitucional cuando Carranza no lo tenía muy contemplado. Entonces, esa parte, ¿por qué no la desconocemos? Hablamos del Salón México y la Nana y nos olvidamos que allí, en ese edificio, se fundó el primer sindicato que tuvo esa ciudad, el de los trabajadores de los tranviarios. Y desde ahí se el sindicato mexicano de electricistas. De allí viene precisamente. Qué bien. Y bueno, nos perdemos una parte que es maravillosa y que es fundamental, que es el México moderno, el México del estado del bienestar, bien entendido con la construcción de las grandes unidades habitacionales, Tlatelolco, el Rosario, la Unidad de Independencia, la multifamiliar Juárez, el multifamiliar Miguel Alemán, el Centro Médico Nacional, toda la parte de las escuelas públicas es un referente único en todo el país, y eso poca gente lo conoce y lo recuerda. Claro. Pues hemos hablado desde la época de la fundación de los principales momentos históricos que ha habido en la ciudad. Y nos toca hablar ahora del asunto de la ciudad moderna. Cómo toda esta trayectoria histórica, cómo se plasma en la nueva cara, en la nueva forma de ciudad, y que evita que esto pueda diluirse, porque con la modernización puede diluirse todo este ensamble histórico. ¿Cómo parteaguas? No es el 68 ni el 71. Esos son nutrientes del gran parteaguas. Es el sismo del 85. O sea, la atonía de la autoridad federal y capitalina permitió que la cara de los capitalinos asumiera su cara responsable, no de ciudadano de tercera, ciudadano capaz de coordinarse, ordenarse y de poder rescatar sin necesidad de que llegara alguien a mandar o a dirigir. Eso, el movimiento del 85 es el que va a generar que se creen instituciones como en donde estamos. O sea, la Asamblea Legislativa, que era Asamblea de Representantes, es el primer producto de la reforma política que se plantea en el proceso de reconstrucción, no solo de lo que se cayó, sino la reconstrucción de los derechos básicos de los habitantes de la ciudad. Y de ahí, de ahí nos vamos directo a una constitución que qué bueno que hubo hombres y mujeres libres
que decidieron superar las directrices de partidos y darse cuenta de que los capitalinos merecían una constitución de primer nivel, perfectible como todas en cualquier parte del mundo, pero entrañable porque sí expresa el verdadero sentimiento de la ciudad. Y se le fue de las manos al promotor. Por eso no le gusta a Miguel Ángel Mancera la Constitución tanto. O sea, el eventito que hizo fue un eventito nada más para cubrir el expediente y no anda haciendo campaña ya con la Constitución. Él pensaba que si iba a ser el candidato, iba a salir a decir, miren qué bonita Constitución, yo fui quien la promoví. Se le salió de las manos. Y qué bueno. Háblame de la Constitución. Entonces. La Constitución reconoce derechos básicos y fundamentales. El primero es que hay un principio transversal a lo largo de todos sus artículos, que es la democracia en 3 expresiones. La libertad, que es la más importante, consulta popular, la ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación del mandato. Esa es la democracia directa, el sostén, soporte de la Constitución. La representativa, que ahora se expresa en 2 figuras. Uno es el Congreso, que tendrá la ciudad, ya no una asamblea, sino un poder legislativo expresado en un Congreso local, y una segunda que se llama Consejo de las Alcaldías, que de una forma u otra representan 2 acciones fundamentales en la construcción de democracia y ciudadanía. Es la aprobación del presupuesto de la alcaldía y su supervisión. No tienen funciones administrativas, no tienen funciones de gestión. Los concejales tienen solamente esos 2 atributos: aprobar el presupuesto y darle puntual seguimiento al programa de gobierno anual que deberá de rendir la alcaldesa o el alcalde y la aplicabilidad de los recursos para la concreción de ese programa. Entonces, es una suerte de control social muy importante que antes no se tenía. Deja de ser un gobierno unipersonal para convertirse en un gobierno colegiado con contrapesos. Y la otra, que es la representativa, que sería también nuestros representantes en la Cámara de Diputados y nuestros propios senadores. O sea, el eje de las democracias es la columna vertebral de la Constitución de la Ciudad de México. Pues Alfonso, estamos muy interesantes los temas que estás tocando. El asunto que tenemos siempre es del tiempo, porque son programas pero queremos invitarte nuevamente. Hablamos muy amplio sobre la cuestión histórica, todo lo que representa la ciudad. Hablaste de temas como los barrios, que yo ya no digo colonias, ya digo barrios. Así es. Y eso sin duda nos va a ayudar más a entender. Pero lo más valioso, además de todo esto, es cómo ayudaste, porque tú fuiste parte también con tus opiniones, con todo tu respaldo histórico también que tú tienes, para darle forma a esa Constitución. Y creo que se deja una de las cartas magnas más de vanguardia en la actualidad, y creo que muchas personas como tú, progresistas, que han dado mucho a la ciudad, ayudaron a darle forma a ese texto. Nos gusta más, como dice el maestro Muñoz Ledo, decirle pacto social, porque eso de carta magna, como dice Porfirio, es como para presionar al pueblo y decir, yo no le entro ahí. No, es un pacto social.
social. Eso es lo que verdaderamente se logró. El término Carta Magna es muy correcto, pero lo deformó un presidencialismo como el que lamentablemente tiene nuestro país. Claro que sí. Pues Alfonso, no sé si quisieras abordar algo más. Es un placer el haber estado contigo, además en este espacio tan emblemático de la ciudad, en donde tú y yo formamos parte de una legislatura que le vamos a quedar a deber mucho porque no hubo altura de miras para sacar adelante lo que la gente nos estaba pidiendo. Claro. Morena ha sido la única que ha sabido responder a lo que la gente quiere. Alfonso, pues muchas gracias. No, Gracias por acompañarnos. Bueno, acabamos de escuchar a Alfonso Suárez del Real, una plática muy rica. Les pedimos que nos sigan en redes sociales, aquí van a aparecer todas nuestras direcciones. Les pedimos que corran la voz y les esperamos para el próximo domingo. Muchas gracias.